El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que os tomáis en serio la invitación de Jesús a seguirle y queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Antes de invocar al Espíritu Santo, antes de ir con la siguiente pregunta del compendio del Catecismo, quiero recordaros, para que nos quede claro, por qué estamos aquí. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres santo, pues tú vengo ante ti, Padre Celestial, con humilde y sincero corazón, buscando tu presencia. Tú eres la fuente de toda sabiduría, entendimiento y paz. Te pido, Señor, que mi mente y mi corazón estén alineados con tu perfecta voluntad. Renueva mis pensamientos y ayúdame a fijar mi mente en lo que es verdadero, honesto y digno de alabanza. Cuando las emociones surjan o las decisiones me abrumen, recuérdame tu palabra que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Permite que esa sabiduría fluya en cada área de mi vida. Padre, concédeme claridad en medio de la confusión, paz en tiempos de angustia y fuerza para caminar rectamente. Ayúdame a discernir tu voz por encima de cualquier otra, tomando decisiones que reflejen tu amor y tu verdad. Enséñame a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, para que mis acciones te glorifiquen. Llena mi corazón de gozo, esperanza y un deseo profundo de conocerte más. Transfórmame en un hombre de valentía y gracia que refleje tu luz en cada paso de mi vida. Que tu Espíritu me guíe diariamente, capacitándome para ser una fuente de paz, fortaleza y amor para quienes me rodean. Confío en tus promesas, Señor, y rindo mi mente y mi vida a ti. Pues tú eres santo, pues tú eres santo.
Hemos venido hablando del misterio de la encarnación, de la doble naturaleza de Cristo, del concilio de Calcedonia, y mencionábamos los primeros concilios de la Iglesia, y la última pregunta que veíamos era cómo expresa la Iglesia el misterio de la encarnación, y lo hace afirmando que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre con dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la persona del Verbo. Por tanto, dice el compendio, todo en la humanidad de Jesús, milagros, sufrimientos y la misma muerte, debe ser atribuido a su persona divina que obra a través de la naturaleza humana que ha asumido. Os recuerdo esto porque las preguntas que veremos en adelante, durante un par de programas o tres, tienen que ver precisamente con esta doble naturaleza de Jesús que nos lleva a plantearnos si tiene una inteligencia y un alma humana, si tiene una voluntad humana, si tiene un cuerpo humano. La respuesta rapidísima a todas estas preguntas es que sí, puesto que verdaderamente se ha hecho humano, se ha hecho hombre. En concreto, la pregunta 90 plantea: ¿tenía el Hijo de Dios hecho hombre un alma con inteligencia humana? Y responde: el Hijo de Dios asumió un cuerpo dotado de un alma racional humana. Con su inteligencia humana, Jesús aprendió muchas cosas mediante la experiencia, pero también como hombre, el Hijo de Dios tenía un conocimiento íntimo e inmediato de Dios su Padre. Penetraba asimismo los pensamientos secretos de los hombres y conocía plenamente los designios eternos que él había venido a revelar. Fijaos que dice la Sagrada Escritura, el inicio de la carta a los Hebreos: muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Profeta es aquel que habla a los hombres la palabra de Dios, que le ha sido personalmente revelada para que esta palabra sea transmitida a otros. Son muchos los profetas del Antiguo Testamento y el mismo Mesías fue anunciado también como un gran profeta. Así, por ejemplo, en el Deuteronomio capítulo 18 leemos: yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Los contemporáneos de Jesús esperaban un Mesías que fuera a la vez profeta, y el mismo Jesús se aplica a sí mismo las palabras de Isaías 61 cuando predica en la sinagoga de Nazaret, tal y como nos relata el capítulo 4 de San Lucas. El Espíritu de Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido. A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los presos la libertad, a proclamar el año de gracia del Señor. En efecto, Jesús anuncia el Evangelio, la buena nueva del reino de Dios. Por lo tanto, Jesús es profeta, enviado por el Padre para llevar a los hombres la palabra de Dios. La autoridad de su predicación, por lo tanto, es divina. El mismo Dios Padre nos ordena escuchar la palabra de Jesús. Pero Jesús es más que profeta. Él es el Maestro, es decir, el que enseña por su propia autoridad. Y así es como le reconocen y le llaman los discípulos, y él acepta este título de maestro. Ojo, no el título de maestro entre otros, sino el maestro con mayúsculas, el maestro absoluto y único del Nuevo Testamento. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Esto dirá Jesús justo después de lavar los pies a sus discípulos, como nos cuenta San Juan en el capítulo 13 de su Evangelio. Esta autoridad propia con la que Jesús enseña, que atestiguan los mismos evangelistas, sorprendidos de verle enseñar de un modo y con una autoridad desconocida hasta entonces,
viene fuertemente expresada cuando, sobre todo en el Sermón de la Montaña, afirma en contraste con lo que Moisés enseñó el yo os digo. Se os ha dicho, pero yo os digo. Y cuando Jesús cita textos del Antiguo Testamento, no solo expone su doctrina a la luz del texto sagrado, sino que además y especialmente explica el texto sagrado a la luz de su propia persona. Solo Jesucristo es el revelador perfecto de Dios. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por eso, la enseñanza de Jesús es la plenitud de la divina revelación. La verdad profunda sobre Dios y sobre la salvación del hombre, por medio de esta revelación, hace resplandecer entre nosotros a Cristo, quien es a la vez el mediador y la plenitud de toda revelación. Mientras que los profetas anunciaban lo que les había sido revelado, Jesús habla de lo que ve y conoce. Dice Jesús, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 11, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Jesús revela a Dios en el modo más auténtico, porque está basado en la única fuente absoluta, segura e indudable, la esencia misma de Dios. El testimonio de Cristo tiene, por tanto, el valor de verdad absoluta. El carácter supremo y definitivo de las enseñanzas de Jesús se fundamenta en su condición de Dios hombre, por la que sus palabras humanas son, en sentido pleno, palabras humanas de Dios. Pero aún se puede decir más. Jesús no solo enseña la verdad, sino que Él es la verdad, porque es el Verbo, la palabra eterna y perfecta del Padre hecha visible en la carne. Él es al mismo tiempo el Maestro que enseña y a la vez la verdad enseñada. Por eso Cristo es revelación de Dios en sí mismo, no solo a través de las palabras, sino también de todos sus actos, como dice Dei Verbum, con las palabras y las obras. De ahí que el simple ver a Jesús sea ya ver al Padre. Por eso, toda obra de Cristo tiene un valor trascendente, nos da a conocer el modo de ser de Dios. Se trata, pues, de la revelación de Dios en toda su inmediatez, pues quien revela al Padre es la palabra inmanente del Padre, su imagen perfecta, su Hijo, engendrado en un hoy eterno, en identidad de naturaleza. Un solo Dios junto con el Padre. Las palabras de Jesús, quien me ve a mí, ha visto al Padre, han de entenderse, pues, en toda su radicalidad, también en la radicalidad de su misión reveladora. Cristo no es solo el Maestro de la verdad, sino que es la misteriosa sabiduría preexistente junto a Dios. En Él, verdad y vida se identifican hasta el punto de que el hombre solo conoce la verdad si vive en Él y no puede vivir en Él sin identificarse con la verdad. En la palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en la tiniebla, dice el prólogo de San Juan. De ahí que Cristo ha de ser entendido como maestro a un nivel distinto de todos los demás. En sentido estricto, Él es el único maestro. Vosotros no os hagáis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 8. No solo hay que aprender lo que enseña, aceptar su mensaje, sino que es necesario identificarse con él hasta poder decir con San Pablo, vivo yo, pero no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Solo en esta identificación personal se llega al conocimiento pleno de la verdad. En rigor, revelación y salvación son dos términos intercambiables si se entienden en toda su riqueza. El conocer no significa un mero acto de razón, sino un acto existencial que abarca toda la persona, que la compromete en su amor y en su libertad y la llena de gozo.
De ahí que la visión del rostro de Dios sea llamada visión beatífica. De ahí también que nuestro Señor describiera la vida eterna como un conocimiento. Dice Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Esto es así, porque la verdad y la vida se identifican entre sí y con quien es Hijo y Palabra del Padre. La Palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La majestad de Cristo que enseña, la coherencia y la fuerza persuasiva únicas de su enseñanza, se explican sólo porque sus palabras y sus razonamientos no son nunca separables de su vida y de su propia persona, de su propio ser. En este sentido, toda la vida de Cristo fue una enseñanza continua. Sus silencios, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor por el hombre, su predilección por los pequeños y los pobres, la aceptación del sacrificio total en la cruz para la redención del mundo, su resurrección, son la actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación. Finalmente, es importante señalar que la enseñanza de Cristo es definitiva, también en el sentido de que con ella la revelación de Dios a los hombres en la historia ha tenido su último cumplimiento. Así, la salvación cristiana, como alianza que es eterna y definitiva, no pasará jamás y no hay que esperar nueva revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por esto, aunque es posible profundizar más en el conocimiento de Dios y sobre todo tener una creciente fidelidad de los hombres a la verdad cristiana, el progreso cristiano es el progreso en la identificación con Cristo, en vivir de acuerdo con la doctrina que Él nos ha enseñado como maestro y el progreso en el vivir más de esa vida que Él nos ha dado como nuestro pastor supremo. Así pues, en la vida espiritual no hay una nueva época a la que llegar. Ya está todo dado en Cristo que murió, resucitó y vive y permanece para siempre. Pero hay que unirse a Él por la fe, dejando que su vida se manifieste en nosotros, de manera que pueda decirse que cada cristiano ya no es otro Cristo, sino el mismo Cristo. Todo esto es importante a la hora de hablar de la inteligencia humana de Cristo. Afirmar que existen en Cristo dos naturalezas perfectas, la divina y la humana, y en consecuencia dos modos de obrar, una divino y otro humano, implica, como es obvio, afirmar que en Cristo existen dos modos de conocer, un modo divino, común a las tres personas de la Trinidad, y otro humano, correspondiente a su inteligencia humana, y por ello implica la afirmación de que existe en Cristo verdadero conocimiento humano, conocimiento que se encuentra en la base de sus elecciones humanas libres y, en consecuencia, de su capacidad para merecernos la salvación. Es precisamente el miedo a la libertad humana de Cristo lo que llevó a Apolinar, de quien ya hemos hablado, a negar que Cristo tuviese un alma intelectual. La Iglesia condenó esta doctrina apolinarista, defendiendo así la integridad de la naturaleza humana de Jesús y la autenticidad de sus obras humanas. Existe, pues, en Cristo una inteligencia humana correspondiente al alma racional que posee. Esta inteligencia, a su vez, no está despojada de la actividad que le es propia, como enseña el Concilio III de Constantinopla, del que también hemos hablado. Y aunque no ha existido una intervención directa del magisterio sobre la existencia en Cristo de ciencia humana, esta verdad se encuentra implícitamente definida al afirmarse que existe el alma racional y al afirmar que en él cada naturaleza, la humana y la divina, obra lo que le es propio. La afirmación de un conocimiento humano en Cristo está clara en todo el Nuevo Testamento.
De hecho, San Lucas dice explícitamente que Jesús crece en sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres, capítulo 2, versículo 52. Como dice el Concilio Vaticano II, el Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Al tratar sobre la ciencia humana de Cristo desde la época medieval, los teólogos se han preguntado por la existencia de Cristo en su caminar terreno de los tres modos de conocimiento a los que está abierta la inteligencia humana. Se han preguntado por la ciencia adquirida, por la ciencia infusa y la ciencia de los bienaventurados o ciencia de visión. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas inteligencias y después veremos cómo se aplica esto a Jesucristo. Comencemos por la llamada ciencia adquirida. ¿Qué es la ciencia adquirida? Son aquellos conocimientos que el hombre adquiere por sus propias fuerzas a partir de sus sentidos. Es de lo que habla San Lucas cuando nos muestra a Jesús adolescente, después de que es encontrado en el templo, y dice que Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia. Se trata de un conocimiento experimental que va creciendo con los años, el esfuerzo, cuando uno se empeña en aprender, en estudiar, y, por supuesto, también con la experiencia. Hablar de este conocimiento adquirido en Cristo, y por lo tanto un conocimiento progresivo, es consecuencia del realismo con que se acepta la encarnación del Verbo, de la seriedad con que se afirma que ha tomado sobre sí una naturaleza verdaderamente humana y por lo tanto limitada. Grandes teólogos como San Buenaventura e incluso Santo Tomás llegaron a negar que Cristo tuviese una ciencia adquirida porque pensaban que era más congruente con la dignidad del Verbo hecho carne afirmar que su humanidad había poseído desde el principio todos estos conocimientos por ciencia infusa. Dice Santo Tomás, aunque hubo un tiempo en que yo mismo opiné otra cosa, no se puede afirmar que Cristo no poseyera una ciencia adquirida. Una tal ciencia es proporcionada a la naturaleza humana no sólo por parte del sujeto que la recibe, sino también por parte de la causa que la produce, pues tal ciencia se atribuye a Cristo por razón de su entendimiento agente, el cual es connatural a la naturaleza humana. Como veis, Santo Tomás y San Buenaventura en algún momento de su vida negaron esta ciencia adquirida en Cristo, pero luego acabaron por reconocerla. A la hora de negar la existencia en Cristo de una ciencia adquirida, que es la forma normal en que nosotros adquirimos nuestros conocimientos, porque en el inicio de la vida la inteligencia humana es como una tabula rasa, pensaban estos autores sobre todo en la dignidad del Verbo, que es verdad y vida, dignidad que consideraban al principio incompatible con el hecho de que en un principio su alma hubiese podido estar, como la de los demás hombres, en un estado de folio en blanco y que tuviese que realizar el aprendizaje de la misma forma fatigosa en que lo hacemos los demás hombres. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino, ya lo hemos visto, en su madurez, para no lesionar la radicalidad con la que el Verbo se hace hombre, afirma que sí hubo en Cristo una verdadera ciencia adquirida con las características propias de esta ciencia, es decir, sobre todo, su carácter progresivo. O sea, vamos aprendiendo poco a poco. Lo mismo Cristo, que se hizo verdaderamente hombre, tuvo que ir aprendiendo poco a poco. A pesar de esto, Santo Tomás en concreto se resiste a aceptar que Cristo haya recibido una enseñanza por parte de nadie y resta importancia a los textos del Nuevo Testamento en los que el Señor pregunta, muestra admiración, etc., y interpreta estos pasajes diciendo que Jesús preguntaría no para aprender algo, sino para enseñar preguntando. Es verdad que en algunos pasajes del Nuevo Testamento
vemos cómo Jesús formula preguntas, pero que en realidad no son realmente un interrogante. Por ejemplo, cuando Jesús calma la tempestad, en el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, les pregunta a los discípulos: ¿por qué estáis con miedo, hombres de poca fe? Esa pregunta no es una que esté suscitada por una ignorancia por parte de Jesús. O un poquito más adelante, en el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo 4, dice Jesús: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Más bien, estos son preguntas retóricas. Pero en otros pasajes, también del Evangelio, vemos cómo Jesús pregunta no como quien sabe, sino que realmente está queriendo conocer algo. Por ejemplo, en San Marcos capítulo 6, dice versículo 37, Él les contestó: dadlos vosotros de comer. Ellos le dicen: ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él, Jesús, les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? En este caso, la pregunta no es ni retórica ni tampoco pedagógica, sino que parece ser que Jesús realmente está haciendo una pregunta sobre algo que ignora. Negarle a Cristo hombre, a Jesús niño, la posibilidad de ser enseñado verdaderamente implica negar que aprendiese de su madre, como los demás niños, la forma de hablar, las costumbres de su pueblo, el trabajo, el modo en que crecen las flores o el sembrador esparce la semilla, cosa que luego utilizará en sus parábolas. Muchos teólogos, entre ellos Santo Tomás, han enseñado que la ciencia adquirida de Cristo abarcaba todo cuanto puede ser conocido por la acción del entendimiento agente. En este sentido, sería pues ilimitada. Cristo no hubiera ignorado nada en ningún orden del conocimiento humano, pero esta afirmación no parece compatible con el realismo de una ciencia adquirida que Cristo consigue con el esfuerzo de sus sentidos y potencias y en la que progresa en forma semejante a los demás hombres. La experiencia de que Cristo disponía era obviamente limitada y acorde con su época y lugar. La ciencia adquirida del Salvador tuvo siempre, sin error ciertamente, la perfección conveniente a su edad, a su tiempo, a los lugares donde vivía y en proporción con las personas con quienes conversaba y con los designios de sabiduría que se proponía para la gloria de Dios y la salvación del mundo. Esto con respecto a la ciencia adquirida. Luego tenemos la ciencia infusa, que es aquel conocimiento que no se adquiere directamente por el trabajo de la razón, sino que es infundido directamente por Dios en la inteligencia humana. Este sería, por ejemplo, el tipo del conocimiento profético. La mayor parte de los teólogos, a partir de la época medieval, enseñan que Cristo gozó de ciencia infusa. Se apoya este convencimiento en el principio de perfección con que acceden al estudio de la ciencia humana de Cristo. La inteligencia creada de Cristo no debía estar en estado imperfecto, porque a una naturaleza unida hipostáticamente a la persona del Verbo conviene una perfección absoluta. Por tanto, no debía haber en la inteligencia de Cristo ninguna potencialidad que no estuviese actualizada y, en consecuencia, puesto que era capaz de recibir ciencia infusa, debía recibirla. La Sagrada Escritura no proporciona textos en los que quede clara la existencia de ciencia infusa en Cristo. Los que se suelen utilizar no son del todo claros, aunque tampoco cierran la puerta a su existencia. Y como es obvio, no debe limitarse la universalidad de la ciencia en Cristo a priori, esa ciencia infusa, más que a aquello que queda claro según los límites inherentes a la naturaleza humana. ¿Qué textos se utilizan para argumentar a favor de esta ciencia infusa de Jesucristo? Repito, que no son apodípticos,
pero sí que nos ayudan a orientar el pensamiento hacia esta idea. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, cuando dice: «Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad». Otro pasaje que se utiliza para argumentar esta ciencia infusa de Jesucristo lo encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo a partir del 5. Dice así: «Por eso, al entrar en este mundo, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificio por el pecado no te agradan. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer tu voluntad». Como veis, son textos no del todo claros en este sentido del que estamos hablando de la ciencia infusa de Jesús. Sin embargo, no deben minusvalorarse aquellos pasajes del Nuevo Testamento en el que se señala un conocimiento sobrenatural de Cristo, conocimiento que puede atribuirse al don profético de cosas que Jesús no podía conocer por los recursos ordinarios de su inteligencia humana. En este sentido, manifiestan en los Evangelios, por ejemplo, el conocimiento que Jesús tiene de los corazones y de sucesos no solo presentes, sino también futuros. Jesús, ya en el primer encuentro, conoce lo que hay en el corazón de Natanael. Lo leéis en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, en los versículos a partir del 47. También sabe lo que ocurre en la vida de la samaritana, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 17. Sabe lo que están discutiendo los discípulos a sus espaldas, conoce con certeza, antes de que se lo digan, que Lázaro ha muerto, predice la negación de Pedro y cómo todos los discípulos le abandonarán. Él anuncia su muerte y resurrección, anuncia también el fin del mundo o la destrucción de Jerusalén. Los evangelios tienen la clara intención de subrayar este conocimiento sobrenatural de Jesús, la absoluta certeza y autoridad con que habla, el hecho de que la fuente de su conocimiento en estas ocasiones está más allá del origen usual del conocimiento humano. Jesús ve más allá de lo que permiten los ojos de la carne. La dignidad de la humanidad de Cristo, unida hipostáticamente al Verbo, hace muy conveniente la existencia en Cristo de la gracia en grado supremo, también en dones y carismas. En Cristo reposa en plenitud el Espíritu Santo con sus dones. No hay por qué negar entonces la existencia en Cristo de ciencia infusa. A esta razón ha de añadirse que Él es cabeza de los hombres y de los ángeles, de cuya plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, y parece conveniente que estén en la cabeza todas las gracias que serán después otorgadas a los miembros del cuerpo de Cristo, y entre ellas la ciencia infusa. Y además de la ciencia adquirida y la ciencia infusa, tenemos la ciencia de visión. Junto a estas, la ciencia de visión es admitida en Cristo por parte de todos los teólogos desde el primer instante de su concepción. Es el conocimiento de las bienaventurados, es la ciencia de visión, esa visión intuitiva de la divinidad a la que se refiere San Pablo cuando habla en la primera carta a Corintios, capítulo 13, versículo 2, de ver a Dios cara a cara. Y San Juan utiliza también una expresión análoga cuando dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, que conoceremos a Dios tal cual Él es en sí mismo. A la hora de hablar de la ciencia de visión en Cristo, se suelen citar aquellos textos de la Sagrada Escritura en los que se habla de que el Hijo ha visto al Padre, da testimonio del Padre. Y estos textos los encontramos sobre todo en el Evangelio de San Juan. Dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él mismo nos lo ha dado a conocer. Y en otro pasaje también del Evangelio de San Juan dirá:
no es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y de lo que hemos visto damos testimonio. Además de en el Evangelio de San Juan, en los sinópticos, de manera particular en San Mateo, aparecen expresiones parecidas. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 27. Estos textos y otros que son similares dejan fuera de duda que el poder revelador de Cristo tiene su origen no en una revelación que Jesús haya recibido, ni en la fe de Jesús, sino en el conocimiento directo que Él tiene del Padre. Jesús da testimonio en sentido estricto, testifica lo que ha visto. Al mismo tiempo, la Sagrada Escritura guarda un llamativo silencio sobre aquello que Jesús debería haber tenido de no haber gozado de la visión de Dios, que es la fe. Jesús es el pontífice fiel y no aparece nunca como creyente, como aquel que procede de la oscuridad de la fe, sino como quien conoce profunda y directamente la intimidad de Dios. Si bien es verdad que el primer texto patrístico en que aparece afirmarse la ciencia de visión en Cristo es de San Agustín, también es claro que en ningún momento los santos padres hablan de Cristo como un creyente o como de aquel que camina en el claroscuro de la fe. Antes, al contrario, se nota ya en los primeros siglos una fuerte afirmación de la sabiduría del Señor, de su infalibilidad, aunque no se haya tematizado, no se haya tratado a fondo de dónde viene a Jesús tal conocimiento. La afirmación de la ciencia de visión en Cristo ha sido una posición casi unánime en los teólogos desde la época medieval hasta el Concilio Vaticano II, basada no en un texto determinado, sino en el conjunto de los datos extraídos de la Sagrada Escritura y de la tradición. Desde el punto de vista argumentativo, las razones son de conveniencia, referidas fundamentalmente a la perfección debida a la naturaleza humana de Cristo, a su capitalidad y a la plenitud de su santidad. En efecto, como dice Santo Tomás, uniendo los dos argumentos, lo que está en potencia se actualiza por lo que ya está en acto. El hombre está en potencia para alcanzar la ciencia de los bienaventurados, que consiste en la visión de Dios y se ordena a ella como a su fin, pues la criatura racional es capaz de este conocimiento beato por ser imagen de Dios. Por otra parte, los hombres son llevados a este fin de la bienaventuranza por la humanidad de Cristo. Por tanto, era preciso que Cristo hombre poseyera en grado altísimo el conocimiento consistente en la visión de Dios, pues la causa ha de ser más perfecta que sus efectos. Hasta aquí la cita de Santo Tomás. A primera vista, esto como argumento parece que no es muy consistente, ya que se le podría objetar que la causalidad de la humanidad de Cristo a que se refiere es una causalidad instrumental, y como sabemos, nada impide que una causa instrumental obre un efecto superior a su propia capacidad, precisamente en virtud de la causa principal que actúa a través de ella, y en este caso sería la divinidad de Jesús. En segundo lugar, este argumento parecería exigir la existencia en Cristo de la visión beatífica solo tras su muerte y resurrección, ya que es a partir de aquí cuando efectivamente la humanidad del Señor conduce a los hombres a la gloria. Sin embargo, esta argumentación adquiere su verdadero valor si se sitúa en el marco de la mediación de Cristo. Él es el mediador, aquel que une a los hombres con Dios, y la visión beatífica es el culmen de esta unión, su perfeccionamiento. No se puede admitir que él haya tenido necesidad de ser unido a Dios en cuanto hombre, porque habría tenido necesidad de mediación, siendo que él es el primero y único mediador. La plenitud de santidad y gracia existente en Cristo parece exigir también la ciencia de visión. En efecto,
La visión intuitiva, el ver el rostro de Dios, no es un don accidental añadido y separable del supremo grado de gracia, sino que es en sí misma el desarrollo supremo de la gracia, el vértice y culmen de la unión del alma con Dios. De ahí que negarle a Cristo la ciencia de visión implique necesariamente negarle la plenitud absoluta de gracia y unión de su alma con la Santísima Trinidad. Muchos teólogos actuales a estas razones añaden como argumento la dificultad que entraña concebir el comportamiento de Jesús si con su muerte humana no hubiese estado viendo inmediatamente a la divinidad. Baste recordar la absoluta seguridad con que Cristo testifica no sólo de la existencia de Dios, sino de la intimidad divina, de cómo es el corazón paterno de Dios, de cómo perdona. Cristo se manifiesta con seguridad absoluta. Se ha intentado explicar este comportamiento de Cristo sin recurrir a su ciencia de visión, pero las dificultades que se originan son aún mayores que las que se evitan al negarle esta ciencia durante su caminar terreno. Por la ciencia de visión, los bienaventurados contemplan la esencia divina, la intimidad de Dios, y al contemplarla, puesto que todo se contiene en Dios como en su causa, conocen también muchas otras cosas, en particular aquellas que les afectan directamente. De ahí que tras afirmar que existe en Cristo ciencia de visión, surja la cuestión de cuál es el objeto y la extensión de esta ciencia. Es obvio que dada la infinitud de Dios y la limitación de la inteligencia humana de nuestro Señor, esta ciencia no puede ser comprensiva de los misterios divinos ni abarcar a Dios totalmente, porque Dios excede toda inteligencia creada. La ciencia de visión de Cristo tampoco puede abarcar todo aquello que Dios ha podido crear, es decir, el infinito mundo posible. Es parecer unánime entre los teólogos que aceptan en Cristo la existencia de ciencia de visión, decir que con ella Cristo conoce todo lo pasado, lo presente y lo futuro, y que todo eso le afecta como Rey del universo y Redentor del género humano. Son muy pocas las intervenciones del magisterio de la Iglesia en torno a la existencia de ciencia de visión en Cristo, pero todas ellas afirman su existencia, haciéndose eco del sentir común. Cuando a principios de este siglo algunos autores negaron la existencia en Cristo de la ciencia de visión antes de su resurrección, el Santo Oficio decretó que esta tesis no podía ser enseñada con seguridad. Más tarde, el Papa Pío XII, en dos de sus encíclicas, Mystici Corporis y Aurietis Aquas, hizo mención explícita a la visión beatífica de Cristo antes de la resurrección. Y también Juan Pablo II ha enseñado que Cristo, en su condición de peregrino por los caminos de la tierra, estaba ya en posesión de la meta a la cual debía conducir a los demás. Vamos a hacer ahora una pausa musical y continuamos con la pregunta 90 del Compendio del Catecismo, hablando de la inteligencia humana de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estate, Señor, conmigo, siempre sin jamás partiré, y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía.
si quiero perder la vida 1000 veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación para apasionados buscadores de la verdad que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si es que nos sintonizas desde las Islas Canarias. Os recuerdo que estamos tratando la pregunta 90 del Compendio del Catecismo. ¿Tenía el Hijo de Dios hecho hombre un alma con inteligencia humana? Y hemos visto que ciertamente sí la tenía, porque se hizo verdaderamente hombre. Y como es propio de la naturaleza humana tener inteligencia, Cristo tenía una inteligencia humana. Y hemos hablado cómo en Cristo se encuentran las tres inteligencias: la inteligencia adquirida, propia de todo hombre, la inteligencia infusa y la inteligencia de visión. Jesús conoce porque aprende, Jesús conoce porque sabe de forma intuitiva, ya que en él reside toda la plenitud de la humanidad y la divinidad, y Jesús sabe porque contempla, porque ve el rostro de Dios. Y precisamente en esta cuestión de la visión de Jesucristo nos podemos hacer la pregunta sobre la fe de Jesús, porque la fe es también un modo de conocimiento. La teología comúnmente ha negado que en Cristo existiera la virtud de la fe, precisamente por coherencia con las características esenciales de la ciencia de visión. En efecto, mientras que la ciencia de visión es un conocimiento claro e inmediato de la esencia divina, la fe es un conocimiento mediato y oscuro, pues es, según la definición de la carta a los Hebreos, creer aquello que no se ve. En consecuencia, la fe, como virtud, es incompatible con la visión. Dicho de otra manera, cuando nosotros estemos en el cielo no tendremos fe. Y esta idea la sacamos de San Pablo, que dice en la primera carta a Corintios, capítulo 13, a partir del verso 9, cuando habla de los bienaventurados, que en ellos la fe ha sido consumada en la visión. De ahí que, hablando en sentido estricto, si tomamos la palabra fe en su significado teológico, haya que decir que en Cristo no hubo fe, sino visión. Sí es cierto que podéis encontrar a algunos autores que hablen de fe en Cristo, o sea, de que Jesús tenía fe, pero esto lo hacen porque utilizan el término fe en un sentido menos propio, es decir, la entienden como fidelidad, o porque utilizan la palabra en sentido analógico, como si la ciencia de visión fuese la fe en su total consumación, o porque asimilan la ciencia de visión a un especial conocimiento de connaturalidad. También hablan de la existencia de fe en Cristo todos aquellos que niegan que gozase de la ciencia de visión. No solo el carácter revelador del Padre propio de Cristo hace muy conveniente la ciencia de visión y por tanto la ausencia de fe, también la naturaleza misma de la virtud de la fe lleva a la misma conclusión. La fe no es conocimiento directo e inmediato, sino que es un conocimiento mediado, es decir, necesita la mediación de la autoridad del testigo. Se cree por testimonio, no porque aparezca ante los ojos la evidencia de lo creído. No parece, pues, conveniente ni posible que aquel que es el único mediador, en razón de la inmediatez de su unión con el Verbo, es decir, de la unión hipostática, necesitase, para conocer y hablar de la intimidad de Dios, ninguna otra mediación. Es muy elocuente que Jesús hable apoyado en su propia autoridad.
Acordaos del Sermón de la Montaña, se os ha dicho, pero yo os digo, sin referirse a su fe y sin que el Nuevo Testamento hable jamás de la fe de Jesús. Jesús ciertamente conoce de manera infalible, proponiéndose como maestro a los discípulos. Jesús afirma de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Cristo se encuentra el hombre con la verdad, por eso Él es el único maestro. Y no llaméis maestro a nadie, uno solo es vuestro maestro, Cristo. Tal como ha sido recibido por los cristianos de todos los tiempos, que fiados de su palabra, le seguimos recibiendo sus enseñanzas como palabra de Dios. Solo a partir del siglo XVIII se comienza a introducir en sectores del pensamiento no católico la idea de que Jesús padeció error en cuanto a la fecha del fin del mundo y en cuanto a la naturaleza misma de su mesianismo. En el terreno católico son los modernistas quienes primero hablan de un error en Cristo en torno a la fecha del fin del mundo. Se apoyan para ello sobre todo en los discursos escatológicos del capítulo 24 de San Mateo, en los que el Señor parece anunciar el fin del mundo como inminente, y en algunos textos aislados, como Mateo 16 y paralelos, da la sensación de que se equivoca. Este error habría llevado a Jesús, consecuentemente, a predicar una moral provisoria, o sea que no sería válida para todo tiempo, ya que sería una moral de internidad, y le habría llevado también a no querer instituir la Eucaristía ni fundar la Iglesia. Esta sería una creación de los apóstoles que se vieron obligados a hacerlo porque no llegaba el final de los tiempos. No es ahora el momento de entrar en exégesis de estos textos que los santos padres ciertamente conocían, como conocen también los teólogos, y que se han interpretado a la luz de toda la doctrina del Señor. Por ejemplo, las parábolas del reino manifiestan siempre el sentido de un reino que crece lentamente, como la semilla sembrada en el campo o la harina que fermenta, y por lo tanto no parecen compatibles con la afirmación de un inminente fin del mundo. No tiene sentido, por otra parte, que el Señor diga que de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, y a la vez exhorte a los discípulos a la vigilancia, porque no sabéis cuándo llegará vuestro Señor, y se interpreten sus palabras en este mismo capítulo, Mateo 24, cuando dice: no pasará esta generación antes de que todo esto suceda, como si aquí Jesús estuviera hablando de una fecha inminente del fin del mundo. Esta posición de los modernistas, que dicen que Jesús se equivocó, fue condenada por San Pío X en el decreto Lamentabili y en la encíclica Pascendi. Desde la perspectiva cristológica hay que decir que la existencia de un error en Cristo, sobre todo en lo concerniente a su misión y a sus enseñanzas, implicaría que no es Dios. Sería la persona del Verbo, en sus palabras humanas, la que en este caso se habría equivocado. El error, aunque de la inteligencia humana, recaería en la única persona divina del Hijo. Por eso, la mayor parte de los teólogos afirman, como perteneciente a la fe, no solo que Cristo no se equivocó, sino que de hecho era infalible, que no podía equivocarse, que por la unión hipostática, metafísicamente, era imposible que errase. ¿Estoy queriendo decir entonces que Jesús lo sabía absolutamente todo? ¿Sabía Jesús manejar Internet? ¿Sabía física cuántica? Bueno, la respuesta es que no. Es necesario distinguir entre error, ignorancia y nesciencia. Error es considerar falso lo que es verdadero o viceversa. Es un error. Ignorancia es desconocer algo que debe conocerse. En este sentido, significa pues la carencia de una perfección de vida. Y nesciencia es desconocer algo que no tiene por qué saberse. Y en este sentido, ni el error ni la ignorancia se dan en Cristo. Iría contra la dignidad de su persona y contra la misma providencia divina al no dotar a la naturaleza humana de Cristo de lo conveniente para desempeñar su misión. Sí se da, en cambio, la nesciencia,
pues su mente humana no era omnisciente. Podría pensarse que el Hijo de Dios, al asumir la naturaleza humana, asumió también el defecto de la ignorancia, como tomó sobre sí la pasividad. Sin embargo, parece conveniente descartar esta hipótesis. El magisterio, aunque no de forma definitiva, ha rechazado en diversas ocasiones la tesis de los que admiten ignorancia en Jesús, incluso sobre el día del juicio. La ignorancia no era necesaria, como sí lo era, en cambio, la pasividad para la misión redentora del Hijo de Dios. Pero lo que seguro que la Iglesia afirma que no podemos admitir en Jesucristo es error o ignorancia en el sentido de que dejara de conocer algo de lo que era necesario para llevar a cabo su misión. Pero Jesús no era Wikipedia ni Google, sino Dios verdadero, con toda la grandeza de lo que eso significa, y hombre verdadero, con toda la grandeza y las limitaciones de lo que eso significa. Dejamos aquí el programa de hoy, se nos ha acabado el tiempo. La verdad es que es un tema muy interesante este de cómo Jesús conocía, pero aquí lo dejamos. Os recuerdo que si hay alguna pregunta que queráis hacer, porque nosotros no lo conocemos todo, si hay algún testimonio que queráis dar, alguna aportación que queráis añadir a todo esto que estamos diciendo o alguna idea que os apetezca debatir, sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Terminamos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.